Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Edición Francisco Salamone. La identidad de los pueblos es una amalgama de sus obras, valores, leyendas, narraciones e historias. Son muy pocos los creadores que por la cantidad y relevancia de su obra alcanzan un lugar privilegiado en el imaginario social de una nación. El ingeniero arquitecto Francisco Salamone es uno de los protagonistas de la imagen de la arquitectura moderna en la Argentina. Personajes como Salamone nos desafían con su obra a reflexionar sobre el sentido profundo de ser argentinos. Francisco Salamone desarrolló la mayor parte de sus obras en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Pero la historia de este extenso territorio no se inicia con la llegada del hombre blanco. Hay una historia previa a la que se suele narrar. Esta historia, invisibilizada por la pluma de los conquistadores, se encuentra latente en el imaginario popular de nuestras culturas y se encarna con fuerza en las identidades actuales del territorio bonaerense. La etapa que se inicia con los primeros pobladores de las Pampas y hasta la llegada de los españoles al Río de la Plata es extensa y compleja. ¿Quiénes fueron entonces los protagonistas de esa historia acallada? ¿Cómo fue que se los destronó de ese protagonismo? Este territorio, si bien es uno dentro de la provincia de Buenos Aires de los más antiguos con poblamiento humano, ya que acá encontramos los primeros sitios arqueológicos de casi 10.000 años estudiados por el doctor Politis, donde encontrábamos megafauna, una de mamíferos, asociada a asentamiento humano. Este territorio, vasto y extenso, estaba habitado por muchos pueblos con una enorme diversidad étnica y cultural. El conocimiento que hoy tenemos de aquellos pueblos nació principalmente de las crónicas de los conquistadores y no así del relato de los pueblos nativos conquistados. Los nombres de las tribus y de los caciques son nombres impuestos y dados por terceros. Tengamos siempre en cuenta esto. Son nombres que dio un militar, un expedicionario, un misionero jesuita, un navegante, a personas con las que interactuó que hablaban idiomas diferentes. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y las crónicas tempranas describen, los conquistadores, cuando llegan al Río de la Plata, describen como un gran grupo étnico a los querandíes, ¿sí? Que habitaban en las orillas de las zonas de los grandes ríos. Y llegaban, dicen ellos, hasta el interior, digamos, de lo que sería la pampa húmeda y hasta la zona de las sierras. También estaban en todo lo que es el delta, hablan de los grupos chaná, chanambeguá, huenoas, charrúas, que los describen como en la otra orilla del Río de la Plata, o sea, el actual territorio de Uruguay. Y también hablan de los guaraníes. ¿Sí? Los guaraníes como rasgo distintivo, que eran grupos que se movían en canoa, que tenían cierta horticultura. Ese sería un poco el panorama étnico del momento de la conquista. Esto para el primer siglo de la conquista. Después, ya para el siglo XVII, empieza a hablarse de pampas para la región, de pampas y serranos también. Durante el siglo XVII y XVIII aparecen para la región pampeana esas formas de llamar a los grupos indígenas. Pero en ambos casos están relacionadas a la geografía del lugar. A eso hay que sumarle la palabra tehuelches o tuelchus, que se usaba para denominar a grupos que estaban más al sur, en la zona del norte de la Patagonia. Incluso al sur de la Patagonia también, pero estos tuelchus también llegaban a la región pampeana en busca de caballos y tenían relaciones con los grupos locales. Y después está también otra palabra que se usa para denominar a algunos de los grupos, es la de aucas, durante el periodo colonial,
que ahí tiene como un doble sentido, porque Aucas por ahí se usa como para denominar a una persona hostil, que está beligerante o que representaba cierto peligro, ¿no? Y también Auca como se utiliza como procedente de la región de Arauco, es decir, es un término confuso el de Auca. Y recién ya para fines del siglo XVIII es que es más clara la identificación de algunos grupos como grupos procedentes de Chile, ¿no? Como los que hoy denominaríamos mapuche. En ese momento eran llamados araucanos. Con el arribo de los españoles, no solo llegaron las armas, la pólvora y el ganado vacuno y equino, sino también nuevos conceptos, como el de la propiedad privada. La conquista tenía un objetivo muy claro: la ocupación de los territorios y la delimitación de la tierra bajo el concepto de la propiedad privada, en virtud de un sistema económico y de una clase social determinada. La frontera fue un tema a veces muy pacífica, muchas veces negociada y a veces hacía crisis. Hubo una frontera con indios pampeanos, indios pampa, que hicieron los primeros malones, para los cuales se organizó la línea, lo que habíamos dicho, la línea de Fortines con los blondengues, que es el origen de muchos de los pueblos. Después de eso, la frontera se corrió hasta el Salado, hasta cerca del Salado, y se organiza y se refuerzan los fortines, y la gente se la combinó, se le ordenó no poblar más allá de 300 metros del fortín. Los españoles establecieron su puerto en Buenos Aires, pero los límites de ese enclave se fueron expandiendo a lo largo de los siglos. ¿Qué función cumplía el río Salado en el periodo colonial en el territorio que hoy conocemos como la provincia de Buenos Aires? Durante la mayoría del periodo colonial, el territorio indígena, prácticamente independiente y autónomo, está situado en términos generales hacia el sur del río Salado, ¿no? Y lo que era la franja al norte del Salado estaba ocupada por algunas fundaciones de ciudad, Buenos Aires y otros poblados y las estancias. De alguna manera el Salado funcionó como un límite natural durante varios siglos. Que yo diga límite no significaba que fuera un límite que no se podía trasponer, sino que más bien, era una delimitación territorial, pero que era frecuentemente atravesado tanto por la población hispano-criolla como por las diferentes tribus indígenas, que tenían relaciones de intercambio comercial. El territorio estuvo poblado por una diversidad de comunidades con orígenes, lenguas y tradiciones distintas. Si bien el arribo se produjo a fines del siglo XVI, no fue hasta entrado el siglo XIX en que se decidió expandir las fronteras hacia la región pampeana. Por un decreto de Viamonte, después Rosas con Martín Rodríguez, que hacen una exploración en 1829 por esta zona y hacen un decreto, él siendo gobernador de la provincia, en el 32, donde se va a extender la frontera sur de lo que es la provincia de Buenos Aires, y dentro de toda esa extensión va a haber un punto donde creen que tiene que haber establecido una población permanente, y así es como va a surgir el asentamiento de lo que es el fuerte que en su momento se llamó Fuerte de San Serapio del Arroyo Azul. Lo que en tiempos de Juan Manuel de Rosas fue una incursión con aires de exploración e intercambio comercial, se vuelve más invasivo, violento y sistematizado durante los gobiernos liberales de fines del siglo XIX. Los pueblos originarios se arraigan en algunas zonas y el invasor se ocupa de conocerlos e identificarlos más detalladamente. Para el siglo XIX también ocurre la identificación de cacicatos por ahí con territorios más circunscriptos, con mayor estabilidad, territorial. Entonces, para el siglo XIX están claramente identificados lo que serían los grupos ranqueles, ubicados sobre la zona oeste, el límite y dentro de la actual provincia de La Pampa.
En la zona de Salinas ya hay cacicatos netamente, digamos, identificados como que habían venido a esa región procedentes de Chile, y ahí se construye, digamos, como gran líder Calfecurá en la zona de Salinas, ya pero eso para el siglo XIX. Y también tenemos los pampas, grupos identificados como pampas, situados en diferentes sectores de la frontera bonaerense. Uno de ellos es en azul, por ejemplo, bajo los cacicatos de Catriel, Cachul y otros caciques. Y también están identificados, pero como en territorios más al sur, del norte de la Patagonia, algunos caciques tehuelches. Bueno, los grupos originarios que estaban en la zona, y estamos hablando entonces en la tercera década del siglo XIX, cuando se funda el fuerte, vamos a ver que tenían muchísima movilidad, no es que estaban asentados en algún lugar determinado. Sin embargo, acá, a la vera del arroyo, encontrábamos los que hoy ellos se denominan pampas, como un toponimio que hoy hablábamos un poquito, pero que en realidad vamos a tener sobre todo instalados a Maicá, vamos a tener instalados a otros tipos, o sea, a Manuel Grande, que son los que van a estar más asentados en esta zona. Y Rosas mismo llama con esto que se llama el negocio pacífico con los indios, o el indio amigo, a compartir este territorio a algún tehuelche septentrional que tendría que ver con Catriel, que era Juan el Viejo, el que él es invitado, el primero que llega. Después empiezan todas las dinastías de los Catriel, pero ellos no eran parte quizás de este territorio, sino que estaban ubicados un poquito más lejanos a esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Si bien siempre estaban en la vera izquierda del arroyo asentados estos pueblos originarios, cuando llega Catriel, ¿dónde los van a ubicar? Los van a ubicar del lado donde estaba ya el español. Entonces, hacen todas estas concesiones, trabajan con todo esto que es el negocio pacífico con los indios, pero ya desde otro punto, y hasta 1854 aproximadamente, que viene también un capitán de milicia muy conocido, que es Manuel Escalada, que es el cuñado de San Martín para ubicarlos, y compra con su dinero plata, o sea, compra con su dinero un territorio ubicado a margen izquierda, y es donde va a fundar Villa Fidelidad. Y esa Villa Fidelidad le hacen un trazado urbanístico determinado y se va a hacer el otorgamiento de tierras que a cada uno se le va a dar según sean caciques, caciquillos y demás, que acá tenemos todos los libros con cada una entonces de esas otorgaciones que se dieron en su momento, y que van a sentarse ahí, y es la primera vez que van a estar asentados en un lugar específico, si bien no van a respetar el trazado originario de lo que se había previsto en lo que era esto de cómo se habían decidido el otorgamiento, pero van a quedar ahí asentados. En la segunda mitad del siglo XIX, la actitud conquistadora toma ribetes definitorios. Con el argumento de civilizar a los bárbaros, se avanza en un plan sistemático de ocupación y sometimiento. Guaminí y otros enclaves en la zona fueron poblaciones testigo de este proceso que se cristalizó con la fundación de asentamientos o pueblos que años más tarde se transformarían en ciudades. Y comienza lo que es el avance de la frontera, que va a dar como primer resultado la fundación de los pueblos de Trenquelauquen, de Guaminí, de Carué y de Puan, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Antes de todo esto, la frontera esta estaba de acá, en realidad no muy lejos de donde estamos ahora, de unos 300 kilómetros, y este punto particular, el Guaminí, era como lo que se conocía como Camino de la Sal. Una de las cosas importantes que se hacía era una expedición de la sal a las salinas, en Carué, que salía de la Guardia de Luján, y en algún momento llegaron a ser 400 carretas, que iban con cañones y todo. Y tenían casi, para poder pasar, tenían que pagar como un peaje a las distintas comunidades. Eso fue un tema muy, muy importante. Los indígenas también tuvieron hasta una feria cerca de Azul, como un mercado, donde todos los años traían sus productos y se intercambiaban o se vendían. Acá en Buenos Aires hubo un mercado indio, en la Plaza Lorea, al costado de la Plaza Lorea, donde traían sus productos, tenían toda una especie, a veces lo agasajaba el
los gobernantes los agasajaban, terminaban llevándose algunas cosas, alcohol. Acá estamos en un pueblo que es un pueblo de lo que uno diría de fundación de frontera, que se origina con el avance de Alcina, uno de los movimientos, digamos, de procesos de movimiento de frontera en la guerra contra el indio, en 1876. Es el avance que hace Avellaneda, en realidad, ¿no? Ni bien gana la presidencia en el 74, empiezan los movimientos para cumplir con la ley Sarmiento, que era en 1868, o sea, anterior, y en marzo de 1876 se empieza a ejecutar un plan que era del ministro de Guerra Alsina, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires antes, o sea que estaba como en terreno y como en conocimiento del proceso que se desarrollaba acá, y comienza lo que es el avance de la frontera. La avanzada militar denominada Conquista del Desierto implicó la devastación de los pueblos originarios junto con su cultura y sus costumbres, pero a pesar del destierro al que fueron obligados y la masacre que vivieron sus comunidades, muchos de ellos lograron sobrevivir y hoy sus descendientes habitan con orgullo este territorio del que siempre fueron parte. Marcela Coñequir, cuyos antepasados se asentaron en la Barrancosa, cerca de Olascuaga, en el partido de Bragado, ha dedicado su vida a reconstruir la historia de su familia, documentando cada uno de los hechos en los que sus ancestros fueron protagonistas. Francisco Coñequir, que es mi tatarabuelo, que vienen desde el lado de Temuco. Primero van a Tapalqué, de Tapalqué pasan a Tres Arroyos y de ahí vienen aquí. Nunca pude encontrar cómo es ese encuentro con Del Busto. Ellos sí ya eran indios amigos, Rosas los había nombrado indios amigos a la tribu. Y acompañan a Del Busto hasta llegar acá, y acá fundan el cantón de Bragado. La denominación oficial de indios amigos se utilizaba para enmascarar las obligaciones a las que se sometía a muchos pobladores para que formasen parte de las filas del ejército bajo amenaza de exilio o muerte. El título de indios amigos, no el título, el incorporarlos a un ejército, estamos hablando de una milicia conformada con algunos delincuentes evadidos, con algún gaucho de la zona, y con los gauchos de la zona y con los indios amigos. Esto se lo da Rosas, y uno deja mucho de lado a Ángel Pacheco. En realidad la idea no fue de Rosas, la idea de nombrarlos y tratar de hacer más que nada un acuerdo de tranquilidad con ellos, fue de Pacheco. La creación del cantón de Bragado fue una idea. Hay un documento muy lindo donde Pacheco le manda una carta a Rosa y le dice: después de la línea del Luján y de Mercedes, lo más interesante es un pueblo que le llaman el Bragao. Ahí podemos asentarnos y podemos tener varias. Pacheco creía que desde acá se podía tener varias miradas, lo cual no fue inacertado, fue bastante acertado, porque de aquí esto fue el punto medio del paso de lo que después va a ser la campaña del desierto. Después de mucho leer y mucho investigar, creo que accedieron a esto de ser amigos del ejército por el cansancio de tantas batallas que venían. No nos olvidemos que en aquel momento, cuando muere en el año 64 Pedro Melinao, era un hombre de 58 años que para su época era un adulto. No había un promedio de vida como tenemos hoy. La conquista del desierto fue la estocada final, una política agresiva que irónicamente llamó desierto a uno de los territorios más fértiles del planeta.
tierras que eran necesarias para expandir la producción agrícola-ganadera ante la demanda de los mercados internacionales. El supuesto desierto conquistado no era, ni por su geografía ni por su desolación, un verdadero desierto. Esta figura fue tan solo un artilugio para disimular un proceso sistemático de expoliación y exterminio de los pueblos originarios que llevaban más de 10.000 años de asentamiento en la región. Aparece o se desarrolla lo que llamamos la conquista del desierto, llevada adelante por Martín Rodríguez. Conquista que atraviesa toda la Pampa desde Buenos Aires y culmina en la fundación o la creación del Fuerte Independencia, que es el origen de la ciudad de Tandil hoy día. Es decir, en la misma Sierra de Tandilia. En su camino fue también enfrentándose con los pueblos originarios que vivían en esta zona. Como esos pueblos originarios en realidad resistían la presencia del hombre blanco, como fue en toda la provincia, en el año 1828 hay una avanzada más potente del Estado Nacional sobre el territorio para afianzar su autoridad sobre el territorio y dentro de las personas que vienen contratadas por el gobierno argentino para liberar, entre comillas, el territorio de los pueblos indígenas, viene Federico Rauch. Federico Rauch, un militar austríaco contratado, vuelvo a decir, por el gobierno argentino para organizar el ejército que iba a conquistar estas tierras. Federico Rauch es un personaje muy discutido porque su tarea, para lo cual lo contrataron, fue obviamente matar indios. En ese matar indios, Federico Rauch cuentan, si bien para algunos es un héroe, para otros no lo es tanto, pero cuentan que se dedicaba a matar mujeres y niños indígenas. Eso hace que su figura sea muy controvertida en cuanto a su nombre y lo que representa. En uno de los últimos enfrentamientos, el último en realidad que tuvo él, muy cerca de Rauch, en un paraje que se llama Las Vizcacheras, hubo una batalla donde un indio, el indio Nicasio Maciel Arbolito, lo mata a Federico Rauch, ¿no? Mata ahí y Federico Rauch pasa a ser otra víctima más para la historia oficial. En cambio, para los indígenas no lo era. La historia de la expropiación del territorio y el exterminio de los pueblos originarios en el interior bonaerense, donde casi medio siglo después Salamone levantará la mayor parte de sus obras, parece estar desvinculada y lejana en el tiempo de esa producción arquitectónica. Sin embargo, la conquista del desierto finalizó en 1885 y el Palacio Municipal de Guaminí concluyó sus obras en 1938, tan solo 53 años después de la ocupación del territorio en aras del progreso. La implantación de la imagen moderna de Salamone en las Pampas puede comprenderse como un símbolo que marca el final de un proceso de expropiación, primero del territorio y luego de las formas identitarias de los pueblos dominados en nombre de la civilización. Pero el Palacio Municipal de Guaminí, que en una primera mirada puede entenderse bajo los lineamientos del expresionismo alemán, parece esconder un secreto en su diseño, un guiño que Salamone quizá dejó a la memoria de los pueblos originarios. El arquitecto e investigador Sergio López Martínez sostiene que este diseño está inspirado en el rehue, un tótem ceremonial de la cultura mapuche, cuyas formas se evidencian en el recorte, ritmo y disposición de los balcones de la torre. ¿Será que Salamone decidió retomar este lenguaje originario en homenaje a los antiguos habitantes de la Pampa? ¿O bien incorporar sus símbolos a las formas institucionalizadas del progreso? Aún así, la estirpe indígena se yergue esbelta en su torre, como un tótem de la memoria sobre la llanura bonaerense.